indicado el día de ayer, hoy van a exponer primeramente en forma voluntaria y luego por sorteo la forma como ustedes han podido leer esta propuesta de Abelardo Rojas, que maneja tres cosas fundamentalmente y lo maneja el título, ¿no? Ser humano, sociedad y cultura. Ser humano en sociedad y lo está vinculando al aspecto de carácter cultural. Lo que ustedes tienen que ver es ahora cuáles son las semejanzas que tiene en la percepción, ¿no?, de poder explicar esto en relación al anterior autor que es Jorge Rendón, que hemos visto que tiene fundamentalmente, se adecua su explicación al aspecto de sociedad, el aspecto sociológico. Donde hay sociedad hay derecho, es el punto de partida. Donde hay sociedad hay derecho. Y ahí empieza a explicar todo lo que implicado, lo que implica el manejo, el entendimiento del derecho y lo entronca también al aspecto de la cultura. Y te va explicando cómo se ha ido manifestando a través de los tiempos y de los espacios. Pero siempre ha tocado el tema de sociedad. Ahora vamos a ver cómo ustedes han entendido a Abelardo Rojas. Quienes quieren hablar, tienen la palabra. Doctor, ¿podría ser yo, por Doctor, favor, buenos días. doctor? Aruquipa. ¿Cómo? ¿Podría tomar la primera palabra, Doctor, doctor, por favor? Esto es, no, no sé, no, no, no. Uno por uno, por favor. Doctor, yo, Eric Aruquipanina, doctor. Aruquipanín. ¿Quién más? Un ratito. Aruquipanina. La otra persona. Buenos Salvador días, Noelia, doctor. doctor, Alan Carla. por A ver, favor. Arequipa, Salvador Noelia, Arequipa, doctor. Chufra. pongan orden. Me van a hablar uno por uno porque yo no escucho nada. Ya, vamos. Buenos días, doctor. Alanoca Carla, por favor. A la Noca. Yo voy a abrir aquí Ya. una lista. ¿A la Noca qué? Carla, doctor. Ya, Carla. Ya, adelante. La otra. Doctor, buenos días. Salvador Noelia, por favor. La otra. Buenos días, Arequipa, doctor. Chufra. Choquelaime, Arequipa, Alexandra. No escucho nada. Arequipa, Choquelaime, Chufra. Alexandra. No, ya se quedan solamente las tres porque no entienden lo que les digo. Punto. Yo no sé para estar tolerando las cosas. ¿Hay orden o no? No hay orden. Ya empezamos con Arequipa Nina. Tiene la palabra. Ya, bueno, doctor, buen día. Empezando con Abelardo Rojas, ¿no? Lo que he podido ver que él parte desde un punto de vista filosófico, ¿no? Su punto de vista es filosófico, ¿no? Él trabaja bajo contextos, digamos, de reflexión sobre la esencia, ¿no? De las propiedades de las cosas y efectos de las cosas, de la naturaleza que tiene sobre el hombre, ¿no? Porque él dice, ¿no? Que a primera vista salta, ¿no? Que todos tenemos una esencia única, ¿verdad? Y a la esencia que nos referimos es también un poco difícil, ¿no? De verla, ¿no? De precisarla, ya que somos distintos, ¿no? Pero hay una esencia, sí, en la que compartimos que vendría a ser la esencia de la vida, ¿no? Ya que todos tenemos niñez, adultez, juventud, ¿no? Y posteriormente la senectud, ¿no? Y eso es lo único que compartiríamos, ¿no? En esa esencia, porque ya hablando de sociedad, en la sociedad ya somos distintos, ¿no? La sociedad ya es muy distinta, ¿no? Somos muy diferentes, ¿no? Y dicen, ¿no? Que, en un sentido igual sigue más filosófico, donde dicen, ¿no? Que el hombre no es un producto acabado, ¿no? Que el hombre es un ente que siempre se está haciendo, ¿no? Que somos el único ser que siempre se está fijando en nuestro entorno, ¿no? Siempre se está fijando lo que nos rodea, la naturaleza, el espacio, los fenómenos que nos rodean, ¿no? Y es donde nosotros nos hemos olvidado algo de importante, ¿no? Que es examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Se puede examinarse al humano mismo, ¿no? Y es de ahí donde se hace esa pregunta, ¿no? En un sentido abstracto, como yo le veo, ¿no? Que dice, ¿qué es el hombre, no? Digo en un sentido abstracto porque no hay nada concreto, ¿no? Base lo que dice que es el hombre, todavía no hay nada que... Es difícil de entender, ¿no? La pregunta él mismo dice, ¿no? Que no hay algo
que lo especifique, por cita a varios autores, ¿no? Que todos tienen su punto de vista de qué es el hombre, ¿no? Y ahí es donde él dice, igual considera en un sentido filosófico, ¿no? Dice que el espíritu es el que crea el derecho, dice, ¿no? No el hombre, no el cuerpo, ¿no? Dice el espíritu es la fuente de la cultura, ¿no? Dice, el derecho no es creado por el hombre, por el cuerpo, es creado por el espíritu, ¿no? Y dice que este mismo espíritu es lo que nos lleva a producir cultura y a base de la cultura ya los valores, ¿no? Nos juntan, más o menos. Eso es lo que yo le entendería a Abelardo Rojas, ¿no? Y desde un punto de vista filosófico. Y ahora, si pasamos a Jorge Rondón ya él parte desde, ¿cómo dice? El derecho, como producto social, el derecho es un hecho social, dice, ¿verdad? Él ya parte desde un punto de vista sociológico, ¿no? Es como si bajo el contexto, como usted, doctora, ya nos explicaba, ¿no? Dice, ¿no? Desde que el hombre pisa la tierra, ¿no? Desde que aparece el primer hombre, ¿no? No sabe escribir el hombre, no sabe leer, no sabe hablar, pero ¿qué nos han dotado? Inteligencia, ¿no? Tenemos inteligencia. Y en base a esa inteligencia, uno qué dice, por el instinto de supervivencia, decimos, ¿no? Solos no vamos a poder sobrevivir. Tenemos que agruparnos, tenemos que juntarnos, grupos. Y es donde el hombre se junta, grupos, empieza a crear la sociedad poco a poco, ¿no? Y es esa misma intuición que nos dice, ¿no? Una vez que estamos en grupos, eh, el deber ser, el cómo ser, ¿verdad, doctor? Y en base a ese contexto, ¿no? Puede decir, Jorge Rendón diría que desde que nosotros nacemos, ¿no? Desde que tenemos uso de la razón, ¿no? Se ajusta, entonces tenemos que ajustar nuestra conducta a ciertas normas y reglas, ¿verdad? En el transcurso de nuestra vida, ¿no? Ya sea por cultura, por educación, por costumbre, por autoinformación, incluso se podría decir, ¿no? Y que por eso sabemos nosotros que no debemos transgredir esas reglas, ¿no? Por consecuencias desagradables, ¿no? Que vendrían a ser las sanciones, ¿no? Que nos daría ya romper esas normas, esas reglas que se nos presentan. Y esas reglas, ¿no? Se expresaría en un ordenamiento social que vendría a ser el derecho, ¿no? Más o menos. Ya, Algo así lo consideraría, doctor. vamos a ver, ¿Sí, sí? completamente, a ver, en forma puntual, dime, ¿cómo le has entendido a Belardo de Rojas la percepción que tienen de derecho? La verdad, los Rojas lo mira el derecho, como le estaba diciendo, más desde un punto de vista más filosófico, ¿no? Por eso ya lo mira como, ya pone el espíritu, ¿no? De por medio, como le dio, ¿no? Él dice, tal vez me estoy equivocando, ¿no, doctor? Tal vez no es su punto, ¿no? Pero hasta ese punto llega, ¿no? Que él dice, por eso que no es el hombre, ¿no? Nosotros no somos en sí el que crea el derecho, pues es el espíritu el que está creando el derecho, ¿no? Y por ese mismo espíritu es una fuente de la cultura, y de la cultura llevamos a crear los valores, ¿no? Ese más o menos podría decir que es el punto de Abelardo Rojas, doctor. ¿Qué entiendes vos por cultura y valores? Yo por la cultura, algo vago, algo sencillo que le podría decir es simplemente lo que nos pasa a la medida de que va la historia, ¿no? Por la que la historia nos ha presentado, cada cultura es muy distinta, ¿no? Por ejemplo, y todo tiene su forma, su El hecho, inicio, su... el inicio de ¿qué es cultura? ¿Quieres Eso. tener una idea clara? ¿Qué es cultura? Como le digo, cultura es una invención humana, doctor, ¿no? Algo que nosotros mismos hemos ido creando a base de la sociedad, de la cultura. Humana, es inversión humana, o sea, la creación humana para diferenciar a los demás. Y Exacto, cultura, doctor. el hombre nace hasta el día de hoy. Y hay una diversidad cultural en todas partes. Esto tienen que tener bien clarita la idea, ¿no? Cultura. ¿Qué entiendes por valores? Los valores son lo que se nos daría, doctor, lo que tenemos cada uno, ¿no? Es algo subjetivo, pongámosle, doctor, ¿no? Es algo que está ahí, no se ve, no se toca, pero está ahí, ¿no? Los valores, algo así serían algo resumido, doctor. Ya te he dicho que cuando ustedes no tengan una idea clara del uso de determinada frase, oración, palabra, vean el diccionario jurídico para que se den cuenta a qué se está refiriendo esa palabra aplicada al derecho. Es una recomendación que les hago. Muy bien, pasamos a la segunda persona, que Está es bien, doctor. a la señorita ¿qué? Salvador. ¿No? Salvador Noelia. Yo, doctor, buenos días. Empezar a hablar. Yo, doctor.
Bueno, doctor, yo para la exposición de hoy día he preparado una hojita donde está todo resumido. En sí, Ah, podría decir, resumen, el derecho que para bien, Abelardo Rojas, tu el imagen quiero ver, derecho, tu imagen. ya doctor. Ya, Em, quiero conocerte. Buenos días, doctor. Ya, Adelante. y bueno, doctor. Para Abelardo Rojas, el derecho pertenece a la cultura. Y como usted mencionó, para Abelardo Rojas hay tres características en el texto: cultura, sociedad y el humano. Vamos a partir desde el humano. Para Abelardo Rojas, ha citado a varios pensadores, que varios pensadores decían que el humano era un ser natural, otros decían que no era natural y así, pero no se puede dar una respuesta. ¿Por qué? Porque el ser humano lo es todo, el humano es todo. Pero en base a esto han existido tres teorías: la teoría teológica, biológica y racionalista, pero ninguna ha sido satisfactoria. Y entonces se va a citar a autores, a pensadores de diferentes tiempos y espacios. ¿Cuáles? Ahí van a ser lo que sería el cuerpo y espíritu. El espíritu va cambiando en diferentes tiempos, porque en la Edad Media el espíritu era Dios, y en la Edad Moderna el espíritu era de la ciencia del espíritu era a cualquier conciencia del individuo. Entonces, el espíritu se ha manifestado de tres formas: de forma histórica, existencial y de comportamiento especial. De estos pensadores yo podría decir, uno que se acerca sería Aristóteles. ¿Por qué? Porque él planteaba que el humano es cuerpo y alma, y el espíritu tiene una de esas características, que es un componente del alma. Bueno, pasando a eso del humano, también nos deja en claro que el humano es igual en especie, pero desigual de forma cultural. ¿Por qué? Porque de forma cultural eh, somos iguales digamos, somos desiguales en rasgos físicos. Otros son más altos, más bajos, y en forma cultural, ¿por qué? Porque otros tienen un mejor salario, otro trabajo, alguien tiene más, otro tiene menos, pero somos iguales en especie. También puedo decir que, bueno, llevando ahora en todo en junto, que el humano se distingue porque tenemos espíritu. Nos distinguimos de otros seres vivos como las plantas, animales, porque nosotros tenemos espíritu, y del espíritu nace la creatividad de la cultura. Ahora, juntando estos tres, el individuo, la sociedad y derecho, puedo explicar que el derecho va a agarrar tanto al individuo y a la sociedad, pero el individuo es un ser, es parte de la sociedad, pero ahí nos va a plantear tres tipos de individuo, lo diremos así. Los individuales, los que son lo que tú puedes hacer tú mismo, como lavarte los dientes, lustrarte los zapatos y demás. Los interindividuales, que son cuando el sujeto depende de otro sujeto, poniendo como ejemplo las relaciones amorosas. La colectividad nos llegaría a ser que tenemos que obedecer, o sea, somos individuos, pero bajo una, bajo, digamos, una empresa de limpieza, lo diríamos así, como ejemplo. Nosotros tenemos que obedecer qué dice, digamos, el jefe: no pisar por aquí, no hacer esto, o sea, obedecemos eso sería de su clasificación del individuo. Ahora, llevando a la sociedad, puedo decir que nosotros somos pequeñas familias, pequeñas agrupaciones de seres humanos que forman la sociedad. Y lo que nos interesa en la sociedad a nosotros es que acá en la sociedad se desarrolla lo jurídico. Este es mi resumen de mi doctor, de por qué el derecho pertenece a la cultura. Bien. A ver, dime puntualmente la diferencia entre uno y el otro autor. Bueno, que Abelardo Rojas dice que el derecho va a ser componente del espíritu y de la cultura, pero
El otro autor, Jorge Rendón, dice que el derecho ya existía desde que nosotros pisamos el mundo como normas de conducta. Él no parte de que nace de la cultura, sino parte de que nace ya de la sociedad, que la vida social va a ser parte del derecho. Eso podría. La vida social es un punto de partida para explicar lo que es el derecho. Y en el caso de Abelardo, que es Hojas, ¿cuál es el punto de partida para explicar lo que es el derecho? ¿Qué toma como referencia fundamentalmente? eh, La condición, ¿qué característica, qué condición? Lo has bajo, dicho, pero ubícate bien en ese contexto. Por eso decía, hay que rayar siempre qué es lo principal, lo accesorio, lo fundamental. Es una explicación que está ligada a qué, a la sociología, a la filosofía, a qué, a la economía, ¿a qué está? a la sociología. No, a ver, bien pensada, bien. Tiene aspectos evidentemente de carácter de fundamentación filosófica, ¿no? Que está tocando eso como referencia para explicar cómo se maneja y cómo se entiende por derecho, ¿no? Y ahí toca aspectos, evidentemente, partiendo de eso, aspectos de carácter social, cultural, valorativo. Entonces, otra forma de explicar lo que es el derecho. Y hay que saberlo entender desde ese punto de vista, para que vean que no todos vemos el derecho y explicamos y tenemos entendimiento y comprensión de lo que es el derecho. Entonces, cada quien tiene que irse esa diversidad de planteamientos, de explicaciones, de entendimientos, pero que es el derecho a ser una forma muy en general. No estamos hablando aquí de tal norma o de cuál norma, estamos hablando del derecho así en pleno, ¿no? Cómo se va explicando y cómo se va fundamentando, y eso hay que tener en cuenta. Pasamos a otro compañero. Evelyn Nicole Aruquipa. Hola, Evelyn Nicole. disculpe, doctor. Buenos días. Se pasó mi nombre. Le dije como segunda persona al disertar, hablando a Carla. Nicole. Aruquipa. Sí. Ya. Ya. Yo en Abelardo Rojas Roldán he entendido que nos enseñaba que el hombre tenía dos patrimonios. Uno era la naturaleza. Ahí sería el color de piel, nuestro tamaño, el sexo, también la edad, y también decía que el otro era la cultura. En la cultura podremos ver la profesión, el trabajo, la religión, la educación, también la clase social. Él nos decía que el hombre es el ser único que le interesaba distinguir el universo, entre lo bueno y lo malo, también entre la verdad y la mentira, entre lo feo y lo bello. Y eso es lo que nos eso es lo que nos distinguía entre el hombre, como también dice mi compañera, de los animales, también de las plantas. Y lo que Jorge Rendo Vázquez nos decía, lo que yo he entendido es que se basaba más que el ser humano, desde que empieza, no sé, a razonar, ajusta ciertas reglas que los va adquiriendo en el seno de la familia, en la escuela, en el trabajo, también en la universidad, también en el Espera, transcurso. para un momentito. Está bien lo de Zendón Vázquez, que está claramente. Tocaremos puntualmente a Rojas. Según tu lectura, tu entendimiento Sí. de lectura que has realizado, así como de Zendón, que hemos visto, ¿no? Como parte de la sociología, ¿qué elementos, ¿no?, utiliza él para explicar lo que ha significado y lo que significa el derecho? ¿Cuál es la Ma- corriente que tiene? Más se basaba en la cultura y en esos ¿no? Lo toma en una segunda etapa. De principio empieza a hablar algún aspecto que es importante, que lo han señalado los dos anteriores compañeros. Del espíritu.
A ver, espíritu de qué. Eso decía también, que eso también si acaso nos distinguía del espíritu, de los animales y de las plantas también igual nos decía. ¿Cómo se? No, tienes que. No. Bueno, pasamos a otro. ¿Quién es? Apasa, Tintaya, Jailin. Apasa Tintaya. Sí, aquí estoy, doctor. Buenos días. ¿Se me escucha, doctor? Sí. Bueno, doctor. Em, Separando aparte los autores, pude hacer diferencias puntuales de lo que ambos mencionaban. He sacado también similitudes. Ambos autores comparan al derecho y la cultura como un producto del ser humano. Pero a distinción, Abelardo Rojas Roldán nos dice que la cultura es un producto humano y el derecho es uno de los productos de la cultura. A diferencia del otro autor que dice que el derecho es un producto de la vida social. Pude también tomar puntos de distintos autores que Abelardo Rojas Roldán toma del aspecto más filosófico, tomando en cuenta a la humanidad, a la sociedad, al ser humano en sociedad, como que también el derecho lo toma como un instrumento, ¿no? Y el otro autor lo toma como el derecho parte de la sociedad donde ya hemos nacido con reglas y normas. También toma aspectos, sobre la filosofía del espíritu, el espíritu como alma, y toma también autores relevantes donde habla sobre el hombre y el espíritu, y eso podría resaltar, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, hay varios, ¿no? A ver, vamos. Cusi Rivero Helen. Cusi Rivero Helen. Buenos días, doctor. Adelante. Lo que el punto de vista que ha podido tomar, como se puede decir, en el contexto del derecho de la autora Abelardo Rojas Roldán, su punto de vista que lo puedo tomar es donde pone el tema del ser humano, donde nos dice que el derecho es una invención humana, donde el hombre que es el creador de la cultura y el derecho, porque pone el derecho, y nos hace una pregunta y nos podemos poner, nos dice, ¿por qué pone al derecho con el ser humano, lo podemos decir? Es porque el derecho es una disciplina rectora con diferentes pretensiones de valer, que se trata de resolver problemas estrictamente humanos, que en el principio, en el medio y en el fin se puede decir, los problemas del hombre, y donde se puede separarse también el conocimiento, el estudio del derecho de los seres humanos. Y también nos habla que al ser humano hay que observarlo no en un acto, sino en un proceso, ya que el ser humano es un ente sujeto a evolución y cambio, y que el derecho se encuentra con los seres humanos que tenemos, con los seres humanos, que es individualidad, el hombre se puede decir también, pero tenemos una dimensión social, dice, porque no, el hombre no puede vivir separado de la sociedad, sino tiene que vivir en sociedad, no puede vivir aislado de eso. Y también... Para un momentito, está bien. A ver, ¿por qué habla, aquí nos habla de espíritus, de... A ver, ¿cómo lo explicas de eso? ¿En qué momento te habla del espíritu del hombre? Es en el momento en el que el mismo autor se va preguntando, pone un aspecto donde se va preguntando qué es el hombre, y donde por eso cita muchos pensadores de distintas épocas, y ahí es donde muchos pensadores lo ponen de qué es el hombre, tienen diferentes conceptos, se puede decir. Entonces, y ahí es donde el autor cita y dice que pone que es al espíritu, y por eso esta parte, no sé, y por eso ¿Cómo? ahí entra el primer aspecto.
donde nos habla que el espíritu es lo más destacado y sobresaliente, donde el autor lo cita y nos dice que el espíritu es lo más destacado y sobresaliente del hombre. Y es aquí donde cita, de igual manera, también cita a muchos pensadores donde también dicen qué es el espíritu, porque muchos Es también como... donde van a ganar conductas, un tipo de conductas que pueden llamar al derecho y que son precisamente etapas de son productos culturales, pero ¿de dónde emanan? Ahí toma como referencia, como punto de partida el problema del espíritu, ¿no? Que es un tema eminentemente filosófico. Entonces, parte de eso, y mira, en el principio en la lectura ustedes van a ver espíritu, 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 ¿no es así? Hay varias partes donde toma como referencia el espíritu del hombre para dar una explicación y llegar a lo que es el derecho para él, ¿no? Como va llegando pues, y de eso, el derecho, la cultura, los valores, etcétera, etcétera. Pero parte de ese criterio, lo que le diferencia totalmente a otro autor, porque él no toca en absoluto aspectos de carácter filosófico. Si se dan cuenta, ustedes revisan las lecturas del otro autor, simplemente se limita a manejar lo que él planteó en el inicio de su exposición, ¿no? ¿Cómo es lo que dice el título? Dice ser humano, sociedad y cultura, ¿no? Entonces, en ninguno de estos aspectos te toma algún aspecto que podamos nosotros vincularlos con una expresión de contenido filosófico. Por eso es un análisis sociológico, ¿no? Parte de la sociedad. En cambio, aquí te empieza a manejar el aspecto, algunos aspectos que caracterizan, ¿no?, aspectos que están vinculados con el aspecto filosófico. Y por lo tanto, fíjense ustedes, va a ir ligando a ese aspecto filosófico la explicación de otros elementos para llegar a lo que es derecho, para llegar a lo que es cultura y para lo que es valores. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿cómo en el aspecto del contenido filosófico, no, desde el inicio de este señor, se puede tomar como referencia para el entendimiento del derecho? ¿Me podrías repetir la pregunta, doctor? Se le escucha medio entrecortada. Compañera, el doctor le está preguntando cómo puede utilizar este elemento del espíritu, del ser humano y demás. No, el espíritu, concretamente del espíritu, que tiene un carácter filosófico, ¿cómo lo puede explicar la creación, el contexto del derecho? ¿Cómo lo utiliza para explicar lo que es el derecho, el contexto, el planteamiento del derecho? ¿Cómo podemos relacionar, como se puede decir, a lo que entiendes del derecho y no al espíritu? Entonces es porque el espíritu viene combinada con diversos elementos humanos en acción, como el pensamiento, la razón, el sentimiento, la imaginación, la idea. Y es ahí donde que parte el tema de que solo tiene espíritu el hombre, ¿no? El hombre, y que es la fuente de la cultura, también es la fuerza que mueve al mundo también. Entonces nos dice que es el espíritu de la fuente de la cultura, porque ahí nos dice y nos preguntamos qué es cultura. La cultura es todo aquello que es el producto de la inteligencia del hombre. Entonces tiene un poco que ver porque el mismo autor lo cita y nos dice que espíritu, que el hombre tiene el espíritu y donde ahí puede nacer el conocimiento, la idea, la razón. Entonces, por esa parte lo... Vamos a otro nombre. Joana González. La señorita Giovanna González. Sí, aquí estoy. Adelante, Giovanna. Bueno, acotando lo que dicen mis compañeros, pues prácticamente el autor Abelardo Rojas Roldán nos indica que el punto de partida es el ser humano. ¿Por qué es el ser humano? Porque este es quien crea la cultura y el derecho es parte de esta cultura, ¿no? Y nos indica que también el ser humano tiene una faceta que es material y que también es espiritual. Y el espíritu es lo que crea el derecho. De ahí sale el derecho. ¿Por qué?
porque el espíritu es lo que nos hace ser humanos, es lo que nos diferencia de los animales y las cosas, y también indica el autor que es lo que nos hace distinguir entre el bien y el mal. Entonces es por ende que nos dice que el derecho está basado en la espiritualidad, que es lo que, como usted dijo, es lo que más diferencia entre estos dos autores. En cambio, el otro autor nos indica que es algo que ya existe por el hecho de que el ser humano vive en una sociedad. Bien, pasamos a otro, muy bien. Ángela Guerrero. Ángela Guerrero, rápidamente. ¿No está? Ángela Guerrero. Pasamos a otro. Debbie Alvarado. Debbie Alvarado. Buenos días, doctor. Está bien. Refiriéndonos al comienzo de cómo nos presenta esto Abelardo Rojas, parte de que el derecho es una invención humana. El hombre es el creador tanto de la cultura como del derecho. Y en este sentido, el derecho es creado por el hombre y es el medio y el fin de lo jurídico. Con esto nos referimos a que el hombre en todo momento va evolucionando y de acuerdo a eso, a su evolución, también crean distintas normas para su crecimiento propio. Y también puedo decir que una necesidad importante para el ser humano es vivir en sociedad, al igual que nos presenta el otro autor. Y partimos de la pregunta de ¿qué es el hombre? Abelardo Rojas nos dice que no existe una respuesta concreta porque existen distintas teorías que nos tratan de dar una respuesta, pero para él no es una respuesta que sea correcta. Por ejemplo, la teoría de la teología, que parte de que es el hombre es la creación de Dios, o la teoría racionalista, que parte de que el hombre adaptó un modo de vida a partir del Renacimiento. Y refiriéndonos a eso, parte de que el espíritu es el creador del derecho, no el hombre como tal. Entonces, nos da la facultad de discernir y trascender a partir de la existencia, de la historia y del comportamiento humano. Luego se refiere a la igualdad, y la igualdad es importante porque es una característica humana nuestra y nos ayuda a ser totalmente diferentes, al igual que los hombres con todas sus diferencias. Es imposible distinguir a los hombres con todas las diferencias que tienen. Y hay dos tipos de desigualdades importantes, que son las naturales y culturales. Las naturales se refieren al físico y parte de que existe un hombre y una mujer. Desde ahí son las naturales. Y las culturales son las actitudes distintas que tenemos, porque cultura es las creencias, las actitudes con las que hemos crecido y las que nos dejan vivir ahora como vivimos. Eso sería todo, doctor. Muy bien. ¿Hay algunos más? Sí, hay varios, doctor. A ver, no Vázquez, alcancemos todos. A ver, vamos. Vázquez Santana Alison. Vázquez Santana. ¿Me puedo ver, doctor? Adelante. Bueno, yo en la lectura puedo resaltar 2 puntos de cada autor, que es el derecho y la cultura, de Abelardo Rojas, y de Jorge Rendón, cultura y derecho. ¿En qué se entrelazan los dos? Es que entre Abelardo dice que, como lo dijeron anteriormente, donde existe el hombre y la sociedad, existe el derecho, él dice. El derecho no existe en el vacío, está en un constante cambio. Ahí lo entrelazo con el espíritu. ¿Por qué? Porque él también da a entender que el creador del derecho es el espíritu, por lo bueno y lo malo. Aquí entra el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, al querer saber más de él, se olvida de sí mismo y empieza a quiere tener más conocimientos. Ahí entiendo que entra el espíritu. Ahora, hablando de la cultura, el hombre es un creador de la cultura y es el derecho, y el derecho es cultura, nos dice Abelardo Rojas. Y en la cultura podemos ver que se ve la realidad, las obras, las acciones humanas. También se entrelazan los valores que forman, él nos dice que forman parte del
patrimonio cultural. Y también que nos dice que también la naturaleza es cultura, pero también nos dice que somos muy diferentes porque nosotros no somos naturaleza, no somos una cosa, llegamos a ser un ser pensante. Y entrelazando con Jorge Rendón en cultura, él nos dice que el derecho es un hecho cultural y que la inteligencia del hombre es también ver la realidad. Es un hecho conjunto de hechos emergentes y son de hechos sociales, doctor. Eso es lo que he llegado a entender. Bien, está bien, gracias. Luego vamos a resultar. Ya. Siguiente. Otro nombre. Alejandra Isla Bustillos. ¿No hay varones? Sí que Hay, están. pero Doctor, están si pueden, cantando. por favor. Un ratito, continúa. Aquí estoy, Alejandra, Alejandra, sí, aquí estoy. Ya. Adelante. Lo que yo he logrado comprender desde el autor Abelardo Rojas Roldán es que partimos desde un punto de vista donde nos dice qué es el ser humano. Podemos ver que hoy en día el ser humano tiene la necesidad de vivir en sociedad. Eso quiere decir que el hombre evoluciona y se transforma. Y existe una diversidad de conceptos y definiciones, una pluralidad a través del tiempo y el espacio. Y es por ello que nos planteas tres teorías que llegaría a ser lo teológico, que es la semejanza de Dios, racionalista a partir de la razón, y el idealista, que es la dualidad entre el cuerpo y el espíritu. El espíritu es algo que nos hace distinguir entre los animales y las cosas, y este se denomina humanidad. A partir de ello es donde el hombre es también denominado individuo y forma parte de una sociedad y genera su conciencia individual, creando la noción de su yo. También nos dicen que se prioriza el interés de la comunidad antes de el interés individual. Y la cultura. El hombre se desarrolla en dos mundos, la cultura y la naturaleza. La cultura es la creación del hombre y es aprendida y compartida. Nos dice que no puede ser heredada, sino tiene que ser transmitida, tiene que ser adquirida a través del proceso de su vida. El derecho hay que buscarlo en la sociedad y estos se diferencian entre las leyes naturales y las leyes jurídicas. Las leyes naturales tienen que verse con el modo de qué es y las leyes jurídicas se proyectan a partir del deber ser. Eso, gracias. Ya, muy bien. Carla Denise Alanoca. Buenos días, doctor. Parto con lo que sería la cita del autor. Para Rojas, como tal, el derecho nace de la invención humana y por eso en el texto como tal parte con el cuestionamiento de por qué va a empezar con lo que sería la definición gracias al ser humano como tal. Dado que el hombre es creador de la cultura y el derecho es parte de la cultura, el derecho es una disciplina rectora con el fin de resolver problemas estrictamente humanos, nos dice Rojas, a través de una forma de regulación de esta conducta humana, que no tiende a ser perfecta como tal, dado que el ser humano resulta ser el principio, medio y fin jurídico. Puntualmente, no sino explíqueme puntualmente, porque el tiempo nos está pisando. Claro, doctor. Textualmente, para Rojas, todo principio parte de lo que sería el ser humano que tiene como trasfondo lo que sería el espíritu, como citaron varios compañeros, dado que esto se encuentra inmerso en su naturaleza. Y esto le ha ayudado a describir a través de su curiosidad y su preocupación por entender todos los fenómenos y conocer la verdad. Entonces, este espíritu es parte central en el concepto de Rojas, a diferencia de lo que sería para el concepto para Rendón como tal. Entonces, con lo que puedo terminar como tal es que el autor Rojas cita lo que sería Friedman a través que dice que el derecho no existe en el vacío, sino en el reflejo de la sociedad que trata de poner orden, y el individuo es parte importante de esta sociedad, dado que el conjunto de individuos hace sociedad. Choque Laime. Aquí, doctor. Lo que Rojas Roldán nos trata de decir, Rojas nos dice que el derecho es una creación humana y para definir qué es lo humano es que nos dice que el hombre desde que por necesidad empieza a unirse a un grupo social, porque no puede estar solo, es un ser individual dentro de la sociedad, pero también hay la interindividualidad,
que sería que tiene que estar relacionado con otras personas. En lo individual, por ejemplo, hacemos nuestras cosas que es, por ejemplo, cepillarnos los dientes, cosas que solo hacemos nosotros mismos, pero también hay otras cosas que se necesitan más de dos personas. En este caso, por ejemplo, hay un ejemplo que nos indica, es el de las relaciones amorosas donde se necesitan dos personas. Que también hay lo que diferencia a los seres humanos es la desigualdad. No todos somos iguales porque no todos nacemos en el mismo país, no todos tenemos la misma lengua, el mismo idioma, las características físicas de igual manera. También vemos anatómicamente el individuo tiene características biológicas y también estas no se pueden cambiar. Y también el ser humano necesita interactuar con otros seres, tiene que interactuar con su prójimo para poder compartir ideas y así. Y tenemos un autor que nos dice que, Erich nos dice que el ser humano está solo, pero también tanto es una entidad única, pero también no está separado de la sociedad. Y eso sería, doctor. Ya, está bien, pasamos a otro. Richard Tarky. Richard Tarky. Richard Tarky. No está. Pasamos a otro. Amanda Muriel. Está bien. Abelardo Rojas Roldán tiene una posición culturalista humanista en la que el centro de la cultura es el hombre como su creador. En esta postura humanista, él prioriza a los seres humanos, llegando a tocar los conceptos de individuo, sociedad, igualdad, desigualdad y cultura. En esta postura humanista, él constituye la explicación de qué es el hombre a través de tres respuestas fundamentales: la teología, la racionalista y la biológica. Pero él dice, no, ninguna de estas respuestas llega a determinar con exactitud qué es el hombre, porque pasan por alto su pluralidad de elementos que tiene el hombre. Pero todos estos autores llegan a coincidir en algo, que es la dualidad del ser humano, es decir, espíritu-cuerpo, llegando a conjuncionar el concepto del espíritu humano. Y él dice que el espíritu es la facultad del hombre de discernir y trascender. En cambio, Jorge Rendón Vázquez tiene una posición más sociológica, por cuanto este autor parte de las relaciones sociales. Él dice, ibi societas ibi jus, donde hay sociedad hay derecho. Este autor coincide con el otro autor en que el derecho es un producto cultural, es un hecho cultural y que tiene como creador al ser humano. El derecho determina las relaciones sociales y las relaciones humanas. Como conclusión, yo llego a que Abelardo Rojas Roldán parte del humanismo para llegar al espíritu humano y que tiene como centro de la cultura al ser humano, es decir, que el ser humano es el creador de la cultura. Por otra parte, Jorge Rendón Vázquez parte de las relaciones sociales para llegar a la idea de cultura. Muy bien, lo ha hecho muy bien. Ahí está la forma como tienen que empezar a comparar y a diferenciar. ¿Usted es profesional al margen de ser estudiante de Derecho? No, doctor. Todavía yo recién salí de mi bachillerato y tengo 17 años. ¿De qué colegio has salido? Del Colegio Ítalo-Boliviano Cristóforo Colombo. Muy bien. Bien, me alegro mucho. Tiene usted una percepción adecuada en la lectura. Eso es bueno, muy bueno. No simplemente resumir partes de cada una de las expresiones que están manifestándose en ese criterio. Ya eso tienen que tomar en cuenta, tienen que captar, ya les he dicho, en la lectura vean qué es lo principal, qué es lo accesorio, qué es lo secundario, y traten de identificar todo eso en forma global, como lo ha hecho la última señorita. Muy bien. ¿Hay todavía? Sí, hay. ¿Cuántos son? 4 más. Ya, los 4 más rápidamente. Jerusalén, Calizaya. Jerusalén. A ver. Ya.
Muy bien. Pasamos a otro. Pacheco Lima. Pacheco Lima. Doctor, buenos días. Tu imagen. Ya vamos. Doctor, un segundo, ¿por qué no me deja activar? Vamos. Abelardo Rojas dice que derecho es invención humana. El ser humano crea la cultura y el derecho es parte de esa cultura. El derecho se encarga de todo lo relacionado con el hombre. El conocimiento y estudio del derecho no puede separarse de lo humano y todo lo que lo relaciona. En resumen, el derecho es obra humana para humanos. Muchos han intentado definir lo que es el hombre. Unos dicen que es libre, es máquina, es un símbolo o es un ser social. Se puede decir que es eso y todavía más. Algo característico del hombre y que todos coinciden en ello es su dualidad entre su cuerpo y espíritu. Cada individuo es completamente diferente a otros, pues piensan y actúan diferente. Bien. Paramos ahí. El siguiente. José Daniel Beizaga. El último. El último. José Daniel Beizaga. Adelante, Buenos Daniel. días, estimado autor. Buenos días, compañeros. Sí, primer punto, tomaré en parte al autor, filósofo Abelardo Rojas Roldán. Él decía que el ser humano es un proceso, no solamente de demostrarse, es un proceso a través de la cultura, ¿no? De su modificación, de su comportamiento humano, que puede demostrar él a través de sus costumbres, su ideología, y demostrar en qué se basa él, el ser humano a lo largo de la historia. Abelardo Rojas Roldán también decía que la esencia humana llamada espíritu, se basaba en la razón, en la combinación de la razón, del sentimiento, de la costumbre, de su cultura y de su forma de entender, de raciocinio, a diferencia de los animales. Y entre que este ser humano se intelectuaba con otros para verificar una sociedad. La diferencia del ser humano, precisamente, decía Abelardo Rojas Roldán, radicaba en el sexo del ser humano. Seguidamente se diferenciaba entre la cultura, la naturaleza, el espíritu humano, los valores, sus creencias, sus costumbres. Él hablaba también sobre el humanismo, como hablaba anteriormente mis anteriores compañeros y compañeras, ¿no? Que el humanismo se manifestaba dentro de una sociedad. El dueño que era el mismo ser humano la generaba a través de sus costumbres, ¿no? A través de su creencia, a través de la expresión en cómo se expresaba entre ellos, y eso generaba la educación para, después de la educación, entrar a la sociedad. Y el otro autor, que era el señor Jorge Rendón Vázquez. Está bien, parado. Muy bien. Ahora sí, empezar, voy a resumir alguna cosa. Está bien, gracias. Ya no hay más. No, ya no. Muy bien. A ver, primero, les vuelvo a recomendar, cuando ustedes lean, tienen que leer una primera vez, les estoy recomendando. Son 4 hojas. De principio a fin, una primera vez, donde van a ir ustedes viendo cómo maneja el tema el autor de una manera genérica, y ahí se van a dar cuenta qué es lo principal y qué son cosas que son complementarias o accesorias. Y ahí van a ubicar el contexto en el cual se está manejando. Aquí ustedes han visto que hemos visto ayer la palabra contexto con ellos, ¿no? Contexto en este autor es diferente al contexto que tiene el otro autor. El contexto del otro autor es eminentemente y puramente de carácter social, sociológico. En cambio, aquí te maneja una serie de elementos que va utilizando
para explicarte lo que viene a ser el derecho. ¿Y eso en qué momento lo van a captar? El momento en que lean, como les digo, de forma corrida en una primera lectura y vayan tomando nota, cosas importantes que les va a servir para luego contextualizar todo ese planteamiento. Ya en una segunda lectura ya pueden ir ustedes tomando como referencia esto y decir, en la primera parte se centra en esto, la segunda se centra en esto, y finalmente ustedes, cuando ya han centrado y han leído cada una de las partes, ¿no?, vincularlas la una con la otra y sacar una conclusión lógica, ¿no?, en función de la forma como han captado todo eso y el planteamiento que tienen. Entonces pueden decir, este señor, si se pueden dar cuenta, ya han leído todos los que han planteado, los que han expuesto, ¿no? Se dan cuenta, ¿no?, que hay una diferencia en la forma como se entiende el derecho entre el primer autor, que es eminentemente sociológico, social, el problema social, ¿no?, a través del tiempo y del espacio, ¿no?, cómo se manifiesta culturalmente este problema. No mete absolutamente nada, elementos que este otro autor está tocando, porque este tiene otro enfoque, otra característica de explicación. Y esa forma como van a estudiar, les vuelvo a repetir, tiene que ser una primera lectura para que se den cuenta cómo maneja este señor. Maneja diferentes aspectos, ya saben eso. ¿Cuál es el principal? Lo central, a este. Por lo tanto, a partir de este elemento principal, va a empezar a estructurar todo su planteamiento. Y finalmente ustedes sacan la conclusión en función de ese punteo, si quieren, o de esa forma como han estructurado el planteamiento de esta situación. En algunos casos he podido ver que los estudiantes inclusive han resumido, pero a su estilo de resumen, en algunos, y se han olvidado del problema que les he planteado yo. Determinen cuál es la diferencia entre este autor y este autor en su forma de entendimiento, de explicación, en su forma ideológica, en el planteamiento que tienen, que hay diversidad ideológica, diversidad de toda índole para el entendimiento del derecho. Centrar en una primera lectura, ¿no? Y luego ver los aspectos que toma ese autor para explicar esto etapa por etapa. Y ustedes van a ir de esa manera estructurando el planteamiento de entendimiento que tiene. Ha habido una chica, que era una de las terceras, que lo ha hecho muy bien. ¿Qué se llama? Amanda Muriel. Amanda Muriel. Me ha gustado la forma como ella ha explicado. Es la primera vez que están ustedes. Como motivación principalmente para que sigan participando, pero con las recomendaciones que les estoy dando, a todos los que han participado tienen un punto que se pueden anotar, que va a ser valedero para el primer examen. Y la señorita, ¿qué se llama? Amanda Muriel. Amanda Muriel tiene 2 puntos, los demás tienen a 1 punto. Así que ya saben, participar aquí vale. Aquí se premia a los que han esforzado. Ahora, hay algunos que simplemente han leído algunas cosas directamente, puntualmente, y no han contextualizado, no me han planteado el contexto del problema central. Eso no se olviden lo que les he explicado. Jóvenes, la próxima clase es el día jueves en forma presencial. Nos vamos a conocer y vamos a saber quiénes son los que van a pasar presencialmente y quiénes se van a acoger al otro lado. Los espero y nos vemos. Y siempre tomen las medidas de seguridad, ¿no? Tengan eso, les recomiendo, por favor. Vengan con barbijo, utilicen su alcoholcito. Y si alguien está enfermo, es mejor que diga, no voy a venir porque tengo aquí mi permiso médico y les voy a dar con total seguridad porque estamos viendo el bien común de la agrupación del grupo, ¿no? Ya veremos la cantidad de gente que hay, quiénes son, para ver qué medidas tomamos, como el ventilamiento, habiendo las puertas abiertas, pero con los riesgos que se siguen, porque hay mucha bulla hacia afuera y eso también tapa las palabras que uno está expresando del docente o del estudiante. Tenemos que adecuarnos, acomodarnos para enfrentar esta nueva situación. Espero que sea con éxito. Nos vemos la próxima semana ya en forma presencial.
Hasta luego, jóvenes, y gracias por su participación. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Doctor.